2. La adivinación. Las técnicas adivinatorias fueron muy practicadas durante esta época. Podemos destacar la oniromancia, las profecías, la astrología. Martín del Río habla extensamente de las artes adivinatorias en el libro 3 de sus Disquisiciones Mágicas, 1599, distinguiendo la necromancia, hidromancia, lecanomancia, catoptromancia, cristalomancia, modos diversos de la adivinación por espejos o superficies tersas, y otras artes mucho más peregrinas como dactilomancia, anillos movidos sobre un trípode, onicomancia, por las uñas manchadas de aceite, acromancia, farmacia, cocinomancia, usaban como instrumentos una criba y unas tenazas. Axinomancia, rotación de una cuchilla sobre un palo, cefaleonomancia, por medio de una cabeza asno u otro animal asada, cleidonomancia, adivinar por llaves, dapnomancia, combustión del laurel, volanomancia, predicción del futuro con ramos de verbena o salvia, onfalomancia, especialidad de las parteras, zoixeyomancia, abrir al azar los poemas de Homero y Virgilio. La verdadera astrología habla de cosas que se causan por las virtudes de los cielos, que con sus movimientos y luces alteran el aire y la mar y la tierra. El verdadero filósofo que conoce las virtudes y propiedades de las estrellas, podrá por ellas conocer los efectos sobredichos en los elementos y en los hombres y aves y animalias. La falsa astrología no es arte ni ciencia verdadera, antes es una superstición y hay dos maneras principales de cosas que las estrellas no la pueden hacer ni ser. Causa de ellas. Las primeras con las cosas de acaecimientos por diversos casos de fortunas, que a deshora acaecen sin pensar los hombres en ellas, así, como al que va a la plaza por comprar lo que ha menester para su casa, algunas veces cae una teja o piedra del tejado y lo descalabra. Las segundas cosas de que no se puede haber ciencia por las estrellas son los secretos del corazón y voluntad de hombre. El astrólogo que quiere aplicar las estrellas a juzgar de estas dos maneras de cosas que dicho habemos, es vano y supersticioso, y tiene pacto secreto con el diablo. Pedro Ciruelo, reprobación de supersticiones y hechicerías. 3. La brujería. Las interpretaciones. El estudio de la brujería se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, con numerosas interpretaciones. Historia racionalista y liberal, iniciada con la Ilustración. Norman Cohn. Historia romántica, Jules Michelet, Margaret Murray, y, con matices, la Escuela de los Annales. 4. El discurso teórico. Hay dos tesis. La nominalista. La realista. La primera es la predominante en la Alta Edad Media, siendo iniciada por San Agustín y reflejada en el Canon Episcopi, donde se menciona como ciertas mujeres criminales, convertidas a Satán, seducidas por las ilusiones y fantasmas del demonio, creen y profesan que durante las noches, con Diana, diosa de los paganos o con Herodiade, e innumerable multitud de mujeres, cabalgan sobre ciertas bestias y atraviesan los espacios en la calma nocturna, obedeciendo a sus órdenes como a las de una dueña absoluta. La segunda se inicia a partir del siglo XIII y culmina en el siglo XV, con dos documentos clave, la Bula Summis de Cicerantibus Affectivus, 1484. Hace poco que ha llegado hasta nuestros oídos, no sin causarnos gran dolor, que en algunas regiones de la Germania superior, muchas personas de ambos sexos, olvidando su propia salvación y desviándose de la fe católica, se han entregado a los demonios íncubos y súcubos, y mediante encantamientos, conjuros y otras infamias supersticiosas y excesos mágicos, hacen perecer, ahogarse y desaparecer la descendencia de las mujeres, los animalitos, las mieses de la tierra, las uvas de las viñas y los frutos de los árboles. Afligen y torturan a los hombres y mujeres, los animales de carga, los rebaños de ganado mayor y menor, con males y tormentos crueles internos y externos. Impiden fecundar a estos mismos hombres y concebir a estas mismas mujeres. Y reniegan la fe misma que recibieron con el santo bautismo con una fe sacrílega. No temen cometer ni perpetrar un gran número de otros crímenes y sacrilegios. Para poner en peligro sus almas, ofender a la divina majestad y dar escándalo y pernicioso ejemplo a muchos. Y el Malleus Maleficarum, 1486, hubo numerosas ideas dispersas que se fusionaron en esta literatura. El demonio. El pacto con el demonio. El aquelarre. Los vuelos. La metamorfosis. En el siglo XV el estereotipo estaba totalmente establecido,
Fue la literatura la que se encargó de transmitir todos estos conocimientos, y estos tratados consiguieron que la élite cultural se convenciera de la realidad del cabrujería, a lo que ayudaría el carácter absolutamente libresco o erudito de la cultura medieval. Cuando decimos que la Edad Media es la época de la autoridad, solemos referirnos a la autoridad de la Iglesia. Pero fue la época no solo de la autoridad de esta última, sino también de las autoridades. Todo escritor, a poco que pueda, se basa en un escritor antiguo, sigue a un autor preferentemente laíno, en nuestra sociedad. La mayoría del conocimiento depende, en última instancia, de la observación. Pero la Edad Media dependía predominantemente de los libros, los medievales eran librescos. En verdad, creían en los libros a pies juntillas. Les costaba mucho creer que algo que un antiguo autor hubiese dicho fuese pura y simplemente falso. C.S. Lewis, La imagen del mundo. 5. La persecución. La caza de brujas fue provocada por la construcción del concepto, los cambios en los procedimientos legales, el impacto de la Reforma Protestante, las guerras de religión. El perfil sociológico de los acusados es muy concreto. Las diferencias cronológicas son claras, el periodo álgido es de 1550 a 1650. A partir de entonces decae, aunque hay diferencias geográficas. 6. La literatura demonológica. Despreciada hasta tiempos recientes, últimamente se ha señalado que esta literatura ha de ser estudiada íntegramente. Su aparición no tiene nada que ver con la represión. Hay muchos textos olvidados. La incidencia geográfica es desigual. Sus autores tienen unos intereses intelectuales muy amplios. Pero el primer ejemplo importante es el Malleus Maleficarum. Las brujas se reúnen en asamblea en una fecha prevista de antemano. Ellas ven al demonio bajo la forma de un hombre. Este les anima a guardarle la fe y fidelidad debidas mediante promesas de prosperidad temporal y de larga vida, y aquellas que se encuentran presentes le recomiendan recibir una novicia. El demonio pregunta entonces si quiere renunciar a la fe de buen grado o renegar la religión. Si encuentra resuelta a la novicia, entonces extiende la mano el demonio, la novicia hace lo mismo por su parte y promete con la mano levantada guardar el pacto. Pero cuando esto ha terminado el demonio añade que ello no es suficiente. La novicia inquiere entonces acerca de lo que todavía resta y el demonio reclama el homenaje, que ella se entregue a él en cuerpo y alma para siempre, y haga cuanto pueda para llevar a cuantos individuos de ambos sexos pueda su poder. En cuanto al modo del transporte, resulta ser como se ha visto más arriba, las brujas, por instrucción del diablo, fabrican un ungüento con el cuerpo de los niños. Sobre todo de aquellos a los que ellas dan muerte antes del bautismo, ungen con este ungüento una silla o un trozo de madera. Tan pronto como lo hacen se elevan por los aires, tanto de noche como de día, visible o invisiblemente, según su voluntad. A veces transporta a las brujas sobre animales que no son animales verdaderos, sino demonios que han adoptado su forma, o incluso ellas se transportan sin ninguna ayuda exterior, simplemente por el poder del diablo que actúa invisiblemente. A inicios del siglo XVI numerosos artistas alemanes desarrollan la iconografía de la bruja. Pero la imagen del Malleus no fue universalmente aceptada y hay numerosas posturas diferentes. Algunos defienden sin reservas las ideas del Malleus Maleficarum, como Paulus Grillandus, Martín del Río, Disquisitionum Magicum, 1599, o Francesco María Guaso, Compendium Maleficarum, 1608, en España, Alfonso de Espina en Fortalitium Fidei, 1467, Fray Martín de Castañeguen tratado muy sutil y bien funado de las supersticiones y hechicerías, 1529, Jardín de Flores Curiosas de Antonio de Torquemada, 1570. Asambleas nocturnas de las brujas. Una primera opinión mantiene que asisten a tales cabalgatas y juntas solo de pensamiento, por ilusión diabólica. Así lo han sostenido muchos protestantes, siguiendo a Lutero y Melanchthon, también algunos católicos. La segunda opinión, que yo juzgo absolutamente verdadera, dice: a veces el demonio traslada de verdad a las brujas de un lugar a otro, cabalgando a lomos de un macho cabrío u otro animal generalmente fantástico o en alguna caña verdadera, o un mango de escoba también verdadero, pero manejado y sostenido por el demonio, para que asistan físicamente a la asamblea infame.
Al hablar de animales fantásticos o imaginarios, se quiere decir que el demonio asume y forma un cuerpo aéreo, aunque también a veces puede ser el mismo en forma humana, que las transporta al mismo tiempo de 3 en 3 o de 4 en 4. Este parecer es, con mucho, el más común de los teólogos y hasta de los juristas prácticos de Italia, España y entre los católicos de Alemania. Lo mantienen además muchísimos escritores: Ciruelo, Torquemada, Basino, los autores del Martillo, Peña y otros, Martín del Río, La magia demoníaca. Otros autores critican el modelo del Malleus, fundándose en argumentos teológicos, defensa del canon episcopi, muchos autores españoles del siglo XV. Argumentos médicos. Andrés Laguna, autor del Pedacio Dioscori de San Azarbeo, 1555, en el capítulo LXXV dedicado al solano que engendra locura, nos cuenta cómo, con motivo de una visita al duque Francisco de Lorena que se encontraba enfermo en Nancy en 1545, fue testigo de la acusación y condena a muerte en la hoguera de 2 viejos acusados de brujos y de haber causado horrendos crímenes, entre ellos la muerte del padre del duque. En la ermita donde ellos habían vivido se encontró una olla con un ungüento verde compuesto de hierbas, entre las que se encontraban la cicuta, el solano, el belecio y la mandrágora. Laguna untó a una mujer de pies a cabeza con estas sustancias, quedó profundamente dormida y no despertó hasta 35 horas después, tras haberle aplicado ligaduras y fricciones en las extremidades, efusiones de aceite y euforbio, y saumerios a las narices. Cuando despertó, lo primero que dijo fue: en mal punto me despertastes, que estaba rodeada de todos los placeres y deleites del mundo, diciéndole luego a su marido: hágote saber que te he puesto cuerno y con un galán más mozo y estirado que tú. Concluía: como todo cuanto dicen y hacen las brujas es mero sueño, causado de la ingestión de brebajes y unciones muy frías, las cuales de tal suerte las corrompen la memoria y la fantasía que se imaginan las cuitadas, y aún firmísimamente creen haber hecho despiertas todo cuanto soñaron durmiendo. La mayor parte de cuanto dicen es mero devaneo, pues no se apartan del lugar donde caen dormidas ni en cuerpo ni en espíritu, y esta es la opinión de la mayor parte de los teólogos, que piensan que el demonio, por su saber y agudeza, conoce las cualidades de semejantes ungüentos, y así se los enseña a las brujas para hacerlas soñar y creer estas vanidades, si bien reconoce que algunos varones píos tienen por resoluto que el demonio las puede transportar en 100.000 fantasmas y llevarlas en cuerpo y ánima por el aire. Argumentos jurídicos y legales. Pedro de Valencia, en Discurso acerca de los cuentos de las brujas, 1611, o el inquisidor Alonso de Salazar en sus informes de 1612. Búsquese siempre en los hechos cuerpo manifiesto de delito conforme a derecho, y no se vaya a probar caso, muerte ni daño que no ha acontecido, y no por delito, sino por vía natural, divina permisión o fortuito acontecimiento, como queda dicho. La vida de las brujas de mi vecindad está en peligro cada vez que un nuevo autor viene a dar cuerpo a sus sueños. Hace algunos años pasé por las tierras de un príncipe soberano, el cual, en mi propio bien y para acabar con mi incredulidad, hízome la merced de mostrarme en su presencia, en lugar privado, a 10 o 12 prisioneros de esta naturaleza, y, entre otros, a una vieja harto bruja en verdad por su fealdad y deformidad, muy famosa desde hacía largo tiempo en esta profesión. Vi pruebas y libres confesiones y no sé qué marca insensible en aquella mísera vieja, y pregunté y hablé a mis anchas prestando la más sana atención que pude, y no soy hombre que se deje atar el entendimiento con prejuicios. En todo caso, es poner precio muy alto a sus conjeturas, el mandar quemar vivo a un hombre por ellas. Cuentan varios casos, y Prestancio el de su padre, que, presa del sopor y dormido harto más profundamente que con un sueño perfecto, soñó ser mula y servir de bestia a unos soldados. Y era lo que soñaba. Si sueñan los brujos así de materialmente, si pueden los sueños tomar cuerpo a veces, entonces no creo que nuestra voluntad haya de rendir cuentas a la justicia. Montaigne, Ensayos.